meditación me llevó al cielo. Gloria a Jesús. Dios te bendiga, amada iglesia, en esta preciosa mañana. Dios te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Y yo no sé si usted se ha percatado que desde que comenzó este servicio, puedo decir que Dios tiene el control de todo. Y cuando Dios tiene el control de todo, tiene el control. Amén. Y desde que se comenzó hablando de fe, de pruebas, de que hay que perseverar, de victoria. Amén. Y en esta mañana yo te vengo a hablar sobre un título que dice Saliendo del valle a la montaña. Gloria a Jesús. Te lo voy a volver a repetir para que lo puedas captar. Saliendo del valle a la montaña. Y yo quiero que se lo digas al hermano que tienes a tu lado. Saliendo del valle a la montaña. Gloria a Dios. Y te invito a que te pongas ahí sobre tus pies y tomes tu Biblia y la abras en el Salmo 23 y te detengas en el versículo 4. Y mientras usted lo busca, yo voy a ir mandando un saludo muy especial a todos los pastores que nos sintonizan desde Cuba, Guatemala, República Dominicana y México. Dios bendiga su vida y su congregación en gran manera. Y también a todas las personas que nos están mirando ahora en vivo. Bendiciones para cada uno de sus vidas y para los que más adelante pues estarán mirando también esta predicación. Bendiciones para cada uno de ustedes. Por favor, ¿me puede confirmar con un amén? Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Espíritu. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Vamos a leerlo todos juntos otra vez. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Gracias, Jesús, por este día. Gracias porque tú permaneces fiel. Gracias por tu inmensa misericordia sobre nosotros, porque una vez más podemos decir, Ebenecer, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Gracias, Señor, por el privilegio de la vida. Ahora te pido en el nombre de Jesús que tú tomes el control de este tiempo, que tú me quites a mí y que tú te pongas tú en este lugar. Que seas tú hablando a cada corazón en este lugar, ministrando a cada corazón, Señor. Cambia lo que tenga que ser cambiado. Quita y remueve todo lo que no es agradable a ti. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús y a ti damos la gloria por siempre. Amén y amén. Puede sentarse. Y les dije que el título es Saliendo del valle, ¿a dónde? A la montaña. Y el valle es parte de la vida. Quieras tú o no quieras, el valle no se puede impedir. Tenemos que enfrentarlo, tenemos que darle el frente en todo momento. De ahí no podemos huir. Amén. Y lo quieras tú o no lo quieras, estando en el valle, tú alargas ese proceso o cambias tu temporada. Usted me escuchó lo que yo dije, que estando en el valle, usted mismo es el que decide cómo va a estar en el valle de acuerdo a la actitud que usted tenga estando en el valle. O acorta la circunstancia o alarga ese proceso. En lugar de estarse quejando todo el tiempo, amén, podemos cambiar la queja por decir,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la vida se trata de salir del valle para subir a la montaña. El lugar en que te encuentres hoy, ya sea en el valle o sea en la montaña, quiero decirte que tú no estás solo. Hay alguien que está contigo y se llama Jesús, que prometió estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Y David dijo que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Aquí, iglesia, hay una hoja de ruta. Aquí hay un GPS. Aquí hay un mapa que te está orientando y te está dando las instrucciones para que tú camines, para que no te detengas. Pero tu actitud, como te dije ahorita, es la clave que tú tienes que tener estando en el valle. Quizás uno, estando en el valle, dicen, pero Señor, si yo te sirvo, ¿por qué estoy pasando el valle? Quizás otros pudieran decir, se lamentan por la circunstancia que han vivido, o quizás hasta se han maldecido en un pasado y dicen, ¿por qué me ha tocado este valle? Se lamentan por todo, pero iglesia, en medio del valle, glorifica. En medio del valle, atrévete a glorificar. No veas lo que hay en el valle, lo que estás pasando. Mira a la montaña, mira al otro lado. Y en la montaña, yo quiero que tú recuerdes que Moisés, de parte de Dios, recibió los mandamientos. En la montaña, Abraham presentó a Isaac y recibió las promesas de Dios. En las montañas es donde el cristiano persevera. Es el éxito, es la bendición del cristiano en la montaña. Pero para subir a la montaña, primero tenemos que pasar por el valle. ¿Usted me escuchó? Para subir a la montaña, primero tenemos que pasar por el valle. Pero estando en ese valle, aprendemos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Porque toda crisis en tu vida tiene un aprendizaje, tiene algo que te enseña. También la crisis y estando en el valle te da grandes lesiones. Amén. En el valle es donde se forman los guerreros, donde se forman los valientes como tú y como yo. Es en el valle, amén. En el valle es donde vienen las cicatrices para mañana que puedan convertirse en historias, en testimonios que glorifican a Dios. Y nadie sube a la montaña sin pasar por el valle. Nadie sube a la montaña sin pasar por el valle. Y quizás en este día tu valle sea una enfermedad, sea un problema financiero, sea un problema con tus hijos, en tu familia, en tu matrimonio. Iglesia, hay una excelente noticia para ti hoy. Dios te está esperando en el valle para juntos, cogidos de la mano, subir a la montaña. Dios te está esperando en el medio de tu valle para juntos, cogidos de la mano, subir a la montaña. Iglesia, yo quiero que tú te atrevas a creer. Es hora de que le cambies el nombre a tu valle. Que dejes de estarte lamentándote. Si es tristeza, gózate. Si es enfermedad, declara sanidad para tu vida. Si es una depresión,
gózate estando en el valle. Amén. Y Dios, en medio del valle, nos da 3 herramientas muy importantes. Y quiero que vayas conmigo al libro de los Corintios, Primera de Corintios. Gloria a Jesús. Primera de Corintios 13:13. Y aquí me está diciendo que 3 cosas durarán para siempre. ¿Y cuáles son? La fe, la esperanza y el amor. 3 cosas durarán para siempre. La fe, la esperanza y el amor. La fe, la esperanza y el amor son fuentes inagotables. Fuentes que nunca se acaban, que están allí para usted y para mí, para que la veas y la uses como unas herramientas poderosas estando en el valle. Y voy a comenzar por el primer punto y es acerca de la fe. Y quiero que escuche y que preste mucha atención. Todos nacimos con fe, pero no todos llegamos a desarrollar el potencial y a experimentar la fe. Lo interesante del valle, de la circunstancia, de los problemas de la vida que usted tenga, nos hace descubrir ese potencial que cargamos y que llevamos adentro, que nos hace ponerlo en práctica. La fe no es religión, iglesia, es el poder de creer. La fe no es religión, es el poder de tú creer en algo que tú no ves. Amén. Y todo lo que tú seas capaz de creer sucederá. Todo lo que tú seas capaz de creer, eso sucederá. Y todo lo que tú llegues a creer, eso lo vas a alcanzar. Todo lo que tú seas capaz de creer, lo puedes alcanzar. Y la fe se nos dio para vivir. Porque dice su palabra que el justo por la fe vivirá. A mejor uso de tu fe, mejor ves la vida. Entre más creo, más llego a lograr. Y entre más alcanzo, más metas cumplidas hay en mi vida. Amén. Entonces, en el valle es donde desarrollamos ese potencial de que tenemos en la fe. Para que podamos subir ¿a dónde? A la montaña. Y la fe que tú tengas hoy, ella crea un mañana. Porque vas consolidando, vas fortificando tu fe y te está ayudando a creer en el mañana. En un poder que se arraiga en los principios de Dios, en los principios que son eternos. Y a medida que tú vayas repitiendo este patrón de fe, de creer estando en el valle, tu fe se fortalecerá más. Amén. Tu fe va creciendo y va creyendo más. Y cuando esta fe está fortalecida, hay un entendimiento para aceptar la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Amén. Y la fe te va edificando tu carácter, y el carácter fortalecido va expandiendo la capacidad en lo que tú puedas capaz de creer. Amén. La fe me hace ver lo imposible, lo que es difícil, pero jamás confundas lo difícil con lo imposible. No lo confundas.
En la vida todo es difícil. Póngase a pensar qué cosa hay fácil. No hay nada fácil. Todo es difícil. Pero cuando logras desarrollar el potencial de tu fe, puedes creer que todo es posible. Amén. Y cuando David entró en el valle a pelear contra Goliat, la primera batalla que hubo ahí fue con palabras. Amén. Fue con palabras, porque David creyó y venció a Goliat creyendo. Amén. Experimentó el potencial de su fe. Y cuando entras al valle, marca tu territorio. Cuando tú entres al valle, marca tu territorio. Ponle nombre. No te quedes callado. Que cuando tú entres al valle, el enemigo sepa que llegó un guerrero. Amén. Que llegó una valiente. Que llegó una guerrera a pelear estando en el valle para poder llegar y subir a la montaña. Pero si estando en el valle, tú te quedas callado, el enemigo te va a hablar y te va a tratar de debilitar tu fe para que tú mengues. Y todo eso implica un proceso más extenso estando en el valle. Porque tu fe se ha debilitado cuando escuchas lo que no tienes que escuchar. La fe se activa por el oír la palabra de Dios. Y también se debilita por escuchar malas noticias. Amén. Cuidado con lo que tú oyes. Todo lo que oyes o alimenta o debilita tu fe. La fe produce ánimo, produce gozo, produce fortaleza, produce expectativa en ti. Y hay una gran verdad que no podemos evitar, y es las malas noticias. Esas siempre van a estar allí. Y siempre van a llegar en cualquier momento. Ahora, pero sí podemos decidir lo que creemos. ¿Usted me escuchó? Aunque lleguen las malas noticias, aunque esas malas noticias te hagan dudar y tu fe pueda debilitarse, tenemos que saber en quién creer. Amén. Y la Biblia me dice que aunque se les predique las buenas noticias, no todos las recibirán con fe. Amén. Y al final, no es lo que tú escuches, es lo que tú decides creer para poder subir a la montaña. Y Efesios 6:16, podemos ir hasta allí, nos dice: Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y la fe es un escudo para proteger y cuidarnos de lo que somos y de lo que hemos creído. Cada vez que tú seas capaz de creer, tú te estás protegiendo. Si tú crees en tu ministerio, tú lo vas a proteger. Si tú crees en tu matrimonio, tú lo vas a proteger. Si tú crees en tu negocio, tú lo vas a proteger. Y la fe es un escudo, pero hay que levantarlo. La fe es un escudo que tenemos que levantar. Cuando escuchamos malas noticias, por ende, ¿qué hacemos? El escudo tiende a bajarse. Amén. Usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo en esta mañana. Cuando escuchamos malas noticias, nuestro escudo, que es el de la fe, tiende a bajarse. Y ahora imagínese usted un momento, es
usted estando en el valle, amén, pasando una circunstancia, un problema, y su escudo usted lo tiene aquí, donde el enemigo le está tirando dardos, le está tirando lanzas, ¿usted cómo está allí? Está herido porque su escudo, en vez de tenerlo aquí, lo tiene aquí. ¿Cómo está? ¿Cubierto o descubierto? Descubierto. Y corre el riesgo de que cuando usted baje el escudo, usted salga lastimado. Usted esté allí herido. Amén. Por eso tenemos que levantar nuestro escudo, que es el de la fe. Amén. El valle, todos sabemos que el valle es un lugar oscuro, donde se sufre, donde hay tristeza, donde hay llantos. Nadie quiere entrar al valle. ¿O hay alguien que quiere entrar al valle? Nadie quiere entrar al valle. Pero estando allí en el valle, es importante que desarrollamos eso que llevamos adentro y miremos para poder subir a la montaña. Amén. Y estando allí, aunque usted trate de mirar para adelante o para atrás, no va a poder ver nada porque el valle es un lugar oscuro. Solamente tenemos que mirar hacia arriba, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Y dice, estaba leyendo una historia que cuenta de una señora que llamó a una emisora cristiana y dijo que necesitaba ayuda. Y estaba el diablo escuchando esta emisora. Y de alguna manera trató de obtener la dirección de esta señora. Ya era una señora anciana. Y llama a los secretarios y le dice, necesito que compren alimento para una señora que vive en esta dirección. Y necesito que vayan hasta su casa y le lleven alimentos. Pero cuando estén allí, yo quiero que ustedes le pregunten que si la señora quiere saber quién le envió estos alimentos. Y aquellos secretarios cumplieron las órdenes, compraron todo, fueron a la casa de la señora, tocaron su puerta. Aquella anciana los recibió con gran gozo, le da todo aquello que traían para ella. Ella lo toma todo y lo guarda. Y estos secretarios, al ver que aquella señora no respondía nada, le dijeron, ¿no quieres saber quién le envió todo esto? Y dice aquella señora, no es preciso. Cuando Dios manda, hasta el diablo obedece. Aleluya. Y de eso se trata, iglesia. De eso se trata. De fe, de conquistar estando en el valle para subir a la montaña. Y el segundo punto que quiero tratarte, dijimos que era la fe, la esperanza y el amor. Vamos para el segundo, que es la esperanza. Y la esperanza me dice que es una fuerza espiritual en nuestro corazón para alimentar y perseverar. A la montaña subimos con perseverancia, pero es la esperanza la que alimenta esa perseverancia. Y Romanos 8:24 nos dice, Romanos 8:24. Porque en esperanzas fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué
¿A qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Con paciencia lo aguardamos. Y Dios nos formó en esperanza para avanzar hacia algo, para caminar. Y la esperanza mantiene ardiendo el fuego en lo largo de tu proceso. Cuando llegues al valle, hay una esperanza. ¿Y sabes cuál es esa esperanza? ¿Sabes cuál es? La de llegar a la montaña. Usted me escuchó. En medio del valle hay una esperanza que es la de llegar a la montaña. Y Pablo le dijo a Timoteo, enciende el fuego que está dentro de ti. Aviva el fuego que está dentro de ti. Y se lo dijo porque había apagado esa esperanza. Porque Pablo estaba en la cárcel. Y hay valles y procesos en la vida que también nos quieren apagar. Amén. Nos quieren decir, tú no vas a poder. Vas a permanecer allí por un largo tiempo. Tú no eres lo suficiente para poder salir de allí. No sueñes más, vive la realidad. Deja de creer y déjalo todo abandonado. Pero Dios te dice, no apagues el fuego que llevas por dentro. No apagues el fuego que llevas por dentro, que está en tu corazón, porque eso es lo que te va a ayudar a subir a la montaña. El profeta Jeremías quiso dejarlo todo. Amén. Pero dijo que había algo dentro de sus huesos que impedían que abandonara todo lo que Dios le había dicho. ¿Y qué hizo? Permaneció. Estando en el valle, permaneció y siguió rumbo a la montaña. Nunca abandones tus sueños. No sé cuántos me escucharon. Nunca abandones tu sueño. Nunca abandones lo que Dios un día te prometió. Porque la esperanza es ese fuego que te dice, continúa, sigue hacia adelante, no te detengas, cuida lo que has logrado hasta ahora. En otras palabras, tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo. Hoy, si te pones a pensar, estás más cerca de llegar a la montaña de cuando entraste en el valle. Amén. Estás más cerca de subir a la montaña de cuando tú entraste en el valle. Quien tiene esperanza, iglesia, tiene fuego. Quien tiene fuego, todo se quema. Donde hay fuego, todo se purifica. Donde hay fuego, hay avivamiento. Romanos 12:12 nos dice: gozaos en la esperanza. Gozaos en la esperanza. La gente de éxito no es la que se lamenta en el valle. La gente de éxito es la que estando en el valle mira cómo caminar, mira cómo conquistar, mira cómo va a subir a la montaña. Gozaos, dice el Señor. El salmista decía: oh alma mía, reposa solo en Dios, porque de Él es mi esperanza. En otras palabras, Dios es el único capaz de tomar el valle de la adversidad
para que pueda cambiarse en esperanza, para que tú puedas llegar a la montaña. Amén. Y vamos al tercer punto, que es el amor. ¿Cuántos aman aquí? ¿Cuántos aman aquí? Aleluya. Y dice Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios. El que ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si en algún momento creí que Dios tenía amor, te equivocaste, porque la Biblia me está diciendo que Dios es amor. Dios es amor. Fe y esperanza tenemos nosotros. Y entre la fe, la esperanza y el amor, ¿cuál es el mayor? El amor. ¿Y quién es amor? Dios. Amar, iglesia, es maravilloso. Es un sentimiento profundo que hay hacia alguna persona. Es algo que está allí latente, palpitando dentro de ti. Que aunque tú quieras esconderlo, no se puede esconderlo. Amén. Porque el amor sale por los poros. ¿Usted me está entendiendo, iglesia? Quien ama, gana porque da de lo que tiene. Amén. El que ama gana porque da de lo que tiene, no de lo que le sobra, da de lo que tiene. Por eso Dios amó al mundo, porque entregó a su Hijo por amor a ti y a mí. ¡Qué amor tan inmenso! Porque siendo nosotros pecadores, sin merecerlo, entregó a su Hijo en la cruz, y todo fue por amor. Iglesia, no tengas miedo a amar. Hay muchas personas que tienen miedo a amar. ¿Usted lo sabía? Quizás porque en un pasado tuvieron una mala experiencia y eso les marcó y dicen, ya el amor no existe. Están equivocados. El amor existe y es real. Y la Biblia me dice que Dios es el amor. Cuando amamos, tenemos que expresar ese amor que sentimos. Cuando se ama, hay una satisfacción incomparable en nosotros. ¿Te preocupas por esa persona? ¿Quieres que esa persona siempre esté bien? ¿Quieres ayudarlo o ayudarla? Cuando le pasa algo a esa persona, también tú lo sientes, porque tú amas a esa persona. Siempre estás buscando la manera de complacer a esa persona porque tú amas. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo sorprendes o la sorprendes? Amén. Aquí hay muchos que se están riendo porque saben lo que estoy diciendo. Gloria a Dios. Cuando una persona se queda sin fuerzas, lo que necesita es amor para continuar. No necesita que lo pisoteen o que le digan, quédate ahí que ya tú no vas a dar más. No. Cuando alguien se queda sin fuerza, lo que se necesita es amor para que pueda recuperar las fuerzas y seguir. Amén. Cuando una persona comete un error, es bueno alarle las orejas, pero con amor. Porque a pesar de su horror, necesita ese amor para poder superarlo. Gloria a Dios. Porque dice la Biblia que el amor cubre multitudes de faltas. Y la expresión más grande de ese amor, te puedo decir que es Jesús. No sé cuántos están conmigo en esta mañana.
La expresión más grande del amor se llama Jesús. Y estuve leyendo otra ilustración sobre el amor y decía que un hombre estuvo casado con una señora y esta señora tenía Alzheimer. Y este hombre tuvo una herida en su mano y fue a una clínica a que le curaran su mano. Pero habían varias personas delante y él estaba un poco impaciente porque tenía una cita con su esposa y era de almorzar. Cuando lo llaman, él entra, la enfermera comienza a curarlo y él le dice, necesito que te apures un poquito, que tengo un compromiso. Y la enfermera le dice, está bien, lo haré lo más rápido posible. Y mientras estaba él allí, la enfermera la llama, ella tuvo que salir. Aquel hombre estaba impaciente, continuaba más impaciente. Y le dijo, explícame por qué estás tan impaciente. Y aquel señor le dijo, es que tengo una cita con mi esposa. Y la enfermera le dice, pero ella se molestaría si llegaras un poco tarde. Y él le dijo, no, porque ella tiene Alzheimer. Y la enfermera le dice, pero si tiene Alzheimer, ¿por qué te preocupas tanto? Dícele él, ella no sabe quién soy yo, pero yo sé quién es ella. Eso es el amor, iglesia. Eso se llama amor. Aunque él sabía que ella no lo conocía, él sabía perfectamente quién era su esposa. Amén. Y quiero, iglesia, que todas las parejas que están aquí pasen hacia adelante. Y la hermana Catherine nos va a poner una música. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. No tenga pena, no tenga miedo, porque quiero decirle que los matrimonios y las parejas juntas, unidas en amor, hacen una iglesia fortalecida. Amén. Hacen una iglesia firme. Y donde hay el amor, allí no entra nada. Amén. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. ¿Desde cuándo usted no le ha dicho a su esposa lo hermosa que es? Gloria al Señor. Yo necesito que usted se guíe allí donde está su esposa y si sabe esa canción, que se la dedique. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Vamos, escuche la música y cánsele a su esposa. No tenga pena. Gloria a Jesús. Aleluya. Catherine Orlando también hacia acá. Catherine, ¿dónde está? Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Todas las parejas, por favor, pasen hacia adelante. Aleluya. Vamos. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde lo dejó? ¿Guardado en la cabeza o está aquí? Gloria, arriba. Yo no escucho. Yo no escucho, iglesia. ¿Dónde está? Gloria a Dios. Vamos.
¿Dónde están los solteros? Pónganse de pie los solteros. Yo creo que merecen que nosotros los presentamos hoy en oración. Los solteros. Todos los solteros pongan su mano hacia acá. Todos los solteros pongan sus manos hacia acá. Y vamos a orar por estos matrimonios. Mi petición delante de Dios es que con el aroma del sándalo, Dios perfume cada una de estas parejas. Y que este aroma pueda ir por encima de toda adversidad, por encima de todo tropiezo, por encima de toda artimaña del mismo Satanás, para separar o confundir. Amén. ¿Lo creemos, solteros? Oremos. Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor. Aquí, Señor, tu pueblo reunido, Padre Santo, dándole mérito a lo más importante dentro de tu casa, que es la familia. La primera institución, Señor, que tú creaste allí en el huerto del Edén. Hombre, mujer, los creaste, Señor. Y pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que cada uno de ellos sean fortalecidos como esposo, como esposa y luego como padre, Señor. Te pedimos en esta hora, Dios, que como el sándalo, Señor, tú perfumes cada una de sus vidas. Que en ellos la tolerancia, el amor, Señor, y sobre todo, Padre Santo, tú estés unidos a ellos como tú con tu Padre en uno solo, Señor. Padre, los atamos con cuerdas de amor hacia ti. Y los atamos a ellos con cuerdas de amor, Señor. Y que en sus bocas siempre haya un te amo y un perdón, Señor, para la gloria de tu nombre. Reconocemos, Señor, que si ellos son fortalecidos, tu iglesia es fortalecido, porque en dos dobleces, Señor, nadie puede romper lo que está unido en tu nombre. Hoy paramos vallados, Señor, alrededor de ellos y pedimos, Señor, que tú los pongas bajo tus alas, porque ahí es donde únicos estas relaciones están escondidas y guardadas, Dios, para tu gloria y para tu honra. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos y los solteros dicen amén. Gracias, Pastora Magda, por esas oraciones para cada uno de los matrimonios de la iglesia. Amén. Y yo no sé, Dios obra por senderos misteriosos. Amén. Y dijimos que la fe, la esperanza y el amor. Pero de esos tres, hay uno más importante y es el amor. Y es lo que tiene que haber en cada uno de nosotros, ese amor del Señor. Amén. Y concluyo, iglesia, diciéndote que la fe es la que lleva a la que nos lleva a creer lo que no vemos. Amén. La esperanza es lo que nos mantiene ardiendo para llegar a la montaña. Pero sin amor, nada podemos hacer. Porque la Biblia me dice que Dios es amor. Amén. Y recuerda que estando en el valle, no mires tu circunstancia. Pon tus ojos en Jesús. Mira hacia arriba, pero no te concentres en lo que estás pasando. Mira la montaña. Amén. Dios te bendiga, iglesia, en esta mañana.